Hola, bienvenidos aquí a América, la revista de la actualidad del continente de France 24. Mi nombre es Andrés Mesa Muñoz y los invito a que me acompañen en este recorrido por las historias más importantes desde Canadá hasta Chile. Canceladas las cumbres de APEC y COP25 en Chile tras días de protestas que piden la renuncia del presidente Sebastián Piñera. El anuncio lo hizo el mandatario, quien alegó que en el país se debe restablecer el orden e impulsar una agenda social. Las manifestaciones siguen en las calles. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes formalizó el proceso de investigación previo a un posible juicio político contra el presidente Donald Trump y estableció las normas bajo las cuales se desarrollará. En Colombia, unas históricas votaciones llevaron por primera vez a la alcaldía de Bogotá a una mujer. Claudia López, de las bases, ambientalista y abiertamente homosexual, ocupará el segundo cargo más importante del país. Comenzamos en Chile, donde las protestas y problemas de orden público llevaron a la cancelación del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC y de la COP25 sobre el clima, que ahora se realizarán en Madrid. Según el presidente Sebastián Piñera, su gobierno tomó la decisión de centrar los esfuerzos del gobierno en restablecer plenamente el orden público e impulsar la agenda social. Es un duro golpe para la reputación de un país conocido como el milagro económico de América del Sur. La peor crisis social de Chile en décadas tiene pocas señales de disminuir. El presidente Sebastián Piñera dice que el país no está en condiciones de celebrar dos grandes cumbres internacionales: el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico a mediados de noviembre y la Reunión Mundial sobre el Clima de la ONU a principios de diciembre. Esta ha sido una decisión muy difícil. Una decisión que nos causa mucho dolor, porque entendemos perfectamente la importancia que significa la APEC y la COP para Chile y para el mundo. El presidente dijo que necesitaba concentrarse en restaurar el orden público y la paz. Se produjeron nuevos enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad después de su anuncio. Los chilenos exigen mayor igualdad económica y mejores servicios públicos. Y la nueva serie de medidas sociales de Piñera y la remodelación del gabinete han hecho poco para aplacarlos. Encuentro que la sociedad necesita un cambio, este gobierno necesita un cambio. Admito que mi posición en un principio era apoyar a Piñera, pero siento que esto no va para ningún lado. Yo estoy de acuerdo con esta manifestación. Ahora, yo igual me desmarco de la violencia porque yo creo que la manifestación no tiene que ser violenta. Si bien muchas de las manifestaciones de las últimas 2 semanas han sido pacíficas, los disturbios desde el inicio han dejado alrededor de 20 personas muertas. Gran parte de Santiago está cerrada debido al vandalismo y las empresas chilenas se han visto afectadas por pérdidas de alrededor de 1.400 millones de dólares. Se espera una misión especial de la ONU en el país en los próximos días para investigar presuntos abusos de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump descalificó el juicio político que enfrenta en la Cámara de Representantes, un proceso que podría resultar en su destitución o afectar el camino de su reelección. La Cámara de mayoría demócrata aprobó las reglas sobre la siguiente fase, entre ellas audiencias públicas. Informe de David González. Fue un resultado previsible. La Cámara de Representantes de mayoría demócrata votó por seguir con el juicio contra el presidente Trump en el Congreso. El mandatario se declaró víctima de una persecución. La mayor cacería de brujas de la historia de Estados Unidos. Tras varios testimonios y recolección de evidencias, la Cámara aprobó por 232 contra 196 el set de reglas de la siguiente fase del juicio político de destitución del mandatario. Al presidente lo acusan de comprometer la seguridad nacional y de abusar del poder de su oficina para sacar beneficios de sus intereses políticos, al pedir a un gobierno extranjero que investigue su principal rival en las próximas elecciones. El voto en la Cámara demostró la unidad de los demócratas. Los padres fundadores sabían que un líder podía sacrificar la seguridad nacional, fallar en defender la Constitución, un líder que pondría sus intereses personales o políticos sobre el país. Ellos sabían que podía pasar y crearon un mecanismo para lidiar con esto, el impeachment. Entre lo aprobado se prevén audiencias públicas que podrían afectar su campaña de reelección. Los republicanos criticaron la votación.
Los republicanos creen en la Constitución, creen en el imperio de la ley y por eso estamos acá. Y eso es algo que el voto bipartidario de la Cámara no es. De avanzar el juicio en el Senado de mayoría republicana, es poco probable que se apruebe destituir a la principal figura de su partido, cuando buscan retener el poder en las próximas elecciones presidenciales. Los argentinos realizaron una gran marcha para protestar contra el Fondo Monetario Internacional. Una de las primeras misiones del gobierno de Alberto Fernández, quien toma posesión el 10 de diciembre, será mejorar la situación económica y renegociar una millonaria deuda externa. Daniela Blandón tiene los detalles. Una herencia que pocos quisieran, 100.000 millones de dólares en deudas. Una de las primeras tareas del presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, será renegociar las millonarias obligaciones con sus acreedores, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, una de sus principales promesas de campaña. Todos están preocupados sobre qué vamos a hacer con la deuda. Haremos lo que siempre hicimos, que es cumplir y honrar las deudas que se han tomado. La ira pública por las medidas de austeridad ordenadas por el organismo se hizo evidente en una multitudinaria concentración en el centro de Buenos Aires. Todavía no sabemos, realmente qué es lo que pretende el gobierno que viene. En la práctica concreta parece que está más preocupado en reunirse con el fondo, en darle respuesta al fondo, que en dar respuesta a los sectores populares de cómo se va a paliar la situación en los barrios, ¿no? En el mayor rescate financiero en sus 75 años, el Fondo Monetario Internacional firmó en junio de 2018 un programa de préstamos por 50.000 millones de dólares con el gobierno de Mauricio Macri. 3 meses después lo extendió a 56.300 millones de dólares. El país ha recibido hasta el momento 43.000 millones de dólares y está pendiente de un nuevo desembolso, pero el FMI prefirió esperar a que se despejara la incertidumbre política antes de girar más dinero. Los inversionistas están atentos a las primeras movidas económicas de Alberto Fernández. Lo último que quieren es que los temores sobre un incumplimiento de los pagos se hagan realidad, como ya ocurrió varias veces en el pasado. Continuamos en América Latina. Las protestas en Bolivia se recrudecieron con el comienzo de la auditoría de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones del 20 de octubre. Los manifestantes se enfrentaron a la policía en La Paz justo después de que se celebraron varias y multitudinarias asambleas ciudadanas. En estas reuniones se pidió la anulación de los resultados para celebrar nuevos comicios y además la dimisión del presidente Evo Morales, quien llamó a la calma hasta que la OEA dé su veredicto. Pero el líder opositor Carlos Mesa no acepta los términos en los que se pactó la auditoría, que se tardará al menos 12 días para entregar el resultado definitivo. Cambiamos de tema y vamos a Estados Unidos. El estado de California se enfrenta desde hace una semana a unos incendios devastadores que han dejado cientos de miles de evacuados. Estos siniestros afectan sobre todo a los más vulnerables, como las cientos de familias de inmigrantes hispanos que trabajan en el campo, en el norte del estado, cultivando los famosos viñedos de Napa y Sonoma. Más de 1,000 de ellos han encontrado refugio en albergues de San Francisco y otras ciudades alrededor, huyendo de este incendio. California arde por los 4 costados. Aquí, en el norte, viven muchas familias inmigrantes que tuvieron que escapar del incendio Kincade casi con lo opuesto, como Anastasia Cruz. Tuvimos que correr igual porque venía muy cerca la lumbre también. Me asusté y a mis hijos también se pusieron muy nerviosos, sobre todo mi niño, que es un niño de condición especial. El marido de Anastasia, que recoge la uva en Sonoma, no sabe si podrá volver a trabajar pronto. Tiene miedo a perder su trabajo, tenía miedo a que se quemara el trabajo también o a sus patrones igual. Es difícil, o a la familia, todo, o a la comunidad entera. Sí, realmente nos preocupamos mucho por ellos, sí nos ha afectado demasiado. Una situación aún más difícil si se es indocumentado, como Maribel, que lleva varios días en este albergue. Muchos otros inmigrantes dudaron en buscar ayuda por su situación migratoria. Muchos con el temor que pasan y con las carreras, a lo mejor han escuchado la información, pero con el miedo y la preocupación no están seguros y algunos no vienen aquí. Para estas familias hispanas que viven día a día, un incendio puede suponer, además del trauma, una catástrofe económica. Esta organización lo sabe y ayuda a estas familias del campo a subsistir durante los incendios.
Si perdieron trabajo y no les van a pagar, queremos reemplazar ese dinero que perdieron durante ese tiempo, porque si alguien pierde una semana o dos sin trabajar, eso puede cambiar todo para una familia, y nosotros entendemos eso. El mega incendio de Kincade abarca ya casi 30.000 hectáreas y estas familias aún no saben cuándo podrán regresar a sus hogares y sus trabajos. Algunos temen lo peor, si realmente quedará algo a lo que regresar. Colombia celebró elecciones locales y por primera vez los bogotanos eligieron a una mujer para ocupar la alcaldía de la ciudad capital. Claudia López fue reconocida por su trabajo como senadora y su lucha contra la corrupción y el paramilitarismo. Es de origen humilde, ambientalista y abiertamente homosexual y ahora ocupará el segundo cargo más importante del país. En un país de mayoría conservadora, llegó por primera vez una mujer al segundo cargo más importante de la nación. Claudia López fue elegida como alcaldesa de Bogotá, rompiendo la barrera del 1.000.000 de votos y marcando historia al ser la primera mujer abiertamente homosexual de una capital de América Latina. Nació en Bogotá en 1970, donde realizó estudios en finanzas, gobierno y relaciones internacionales. Más adelante obtuvo el título de maestría en Administración Pública y Política Urbana en Colombia y un doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Northwestern en Estados Unidos. Inició su vida pública denunciando los vínculos entre la clase política y los paramilitares. Además, fue líder de un plebiscito contra la corrupción. En la política, López fue senadora por el Partido Verde durante el periodo 2014-2018 y luego candidata a la vicepresidencia en 2018 por la coalición colombiana como fórmula del candidato Sergio Fajardo. La alcaldesa electa con bases ambientalistas espera cumplir sus propuestas enfocadas en la cultura ciudadana, la educación de calidad y la igualdad social. Darle mejores oportunidades de vida a la mayoría de nuestra población. Está pidiendo que no haya corrupción, está pidiendo que haya seguridad y justicia, que no haya impunidad para sus hijos, para ellos. Está pidiendo salud, educación y empleo digno. De manera que yo como alcaldesa me voy a dedicar a atender ese malestar social. El 27 de octubre, López venció con el 35% de los votos y como símbolo de su victoria, ella y su pareja, que actualmente ocupa cargo como senadora, se dieron un beso que causó una polémica en varios sectores, principalmente conservadores. México se llena de desfiles, catrinas y calaveras para celebrar el tradicional Día de Muertos, una festividad que incluye actividades en las que miles de personas llevan ofrendas a sus difuntos, a quienes preparan sus bebidas y alimentos favoritos. Flores de color naranja también adornan las calles del país. Se trata de la famosa cempasúchil, que según la tradición mexicana, su tono intenso sirve para guiar a las almas a fin de que puedan reencontrarse con sus familiares. Parte de estos eventos también se celebran en varios países de América Latina. Finalizamos aquí América. Recuerde que si quiere volver a ver esta u otra emisión del programa, puede repetirlo en nuestra página web france24.com.